Se supone Punta Catalina debía ser inaugurada ayer o antes de ayer. Ese mismo contrato que se firmó con Odebrecht en ese momento tenía contemplado de un estrente por cada día de retraso en la entrega de la obra de $220,000. Eso nunca el Estado Dominicano se interesó en hacerlo cumplir. Solamente con esto, ¿cuánto recibe Odebrecht? Más del doble de lo que en ese momento tuvo que pagar por conceptos de soborno. Miren, yo quiero hablar sobre un poco de coronavirus y un poco de Odebrecht. Coronavirus en la ¿De esfera qué? global de Odebrecht, que mientras el coronavirus nos llama la atención y que la merece, es una atención merecida, ahí está otros temas que sencillamente hay que prestarle también su debida atención. En el caso del coronavirus, miren, yo sostengo la teoría que estamos en un momento de la historia del mundo, no República Dominicana únicamente, del mundo, de transición. Y como estamos en un proceso de transición en el mundo, eso ha dado a cabo, o el coronavirus se ha convertido en el escenario perfecto para abocarse por muchas vías hacia lo digital, más aún de lo que se ha vivido ahora. Por ejemplo, muchas empresas han determinado, antes incluso de lo vivido ayer o de lo sugerido ayer por el Poder Ejecutivo, de enviar a sus casas a las personas que sencillamente pueden trabajar desde sus hogares, abocándose especialmente por lo digital, que pueden hacer conferencias por videollamadas, entre otras cosas, que podrían evitar el contacto directo entre uno y otro y a su vez el contagio de este coronavirus. Bueno, sobre eso, yo entiendo que tomando en cuenta este punto que vivimos hoy día, sería el escenario perfecto, o es el escenario perfecto para que muchos empresarios, muchos grandes constructores y demás, favorezcan o inicien un proceso de trabajo desde casa y de cambio en el modelo económico mundial. Evidentemente estamos ante una recesión. Ya hay economías sumamente ralentizadas, dado la inmovilidad de la población mundial para evitar precisamente este contagio. Y eso a su vez ha traído una recomposición para mantener las ganancias del sector empresarial, no únicamente en República Dominicana, en todo el mundo, y así evitar que ese proceso de ralentización se sostenga o se mantenga en el tiempo. Algunos países han tomado medidas, por ejemplo, de mayor gasto, estimular el gasto público para que el sector privado no se vea afectado. Es decir, el gobierno construye una carretera, entonces el constructor privado ya no se ve afectado por esta situación, para poner un ejemplo. Eso que se ve provocará que en los próximos 5 años a más tardar, en el mundo haya una buena cantidad de personas, mucho más de lo que hoy día lo hacen, que trabajen desde sus hogares con el empuje de las empresas, que hasta ahora no se había vivido. Casi siempre esto era propiciado por trabajadores, especialmente los denominados freelancers, que tenían o entendían que por esa vía podían obtener un mejor beneficio. Ahora son las empresas las que motivarán que la economía sea movilizada desde su casa, porque, como decía Ulises, con esto se ahorra la necesidad de un local físico o de locales grandes. Se reduce la necesidad o la afección, en este caso del coronavirus, pero también de otras tantas enfermedades. No hay excusas, en muchos casos, para trabajar fuera de horario. Será un argumento que utilizarán, lo verán a futuro y se acordarán de mí. ¿Estarán los empresarios propiciando además, o eso respaldará, será un fortalecimiento para el proceso de disminución de la contaminación mundial en este tiempo en el que el mundo prácticamente se ha recogido, se ha contraído? La contaminación, la emisión de gases de dióxido de carbono han bajado en más de la mitad de lo que el mundo había vivido antes de este proceso. Las fábricas del mundo, como son China e India, han tenido una reducción significativa en la producción. Los Estados Unidos también. La movilidad de las calles
en vehículos también, y eso representa, sin lugar a dudas, un cambio en el paradigma, en las cosas como ocurren en el mundo. Tome nota con eso, que más a futuro lo verá. Miren, el otro tema que quería tratar brevemente es sobre la construcción de Punta Catalina. Ustedes saben bien que se supone Punta Catalina debía ser inaugurada ayer o antes de ayer. Naturalmente, con este proceso de suspensión de inauguraciones y de actividades públicas de parte del gobierno, eso ha motivado a que Punta Catalina junto a otras instituciones no sean inauguradas. Sin embargo, el proceso legal y el proceso que se seguía por esta constructora consorciada en este caso para la realización de Punta Catalina, de Odebrecht, Tecnimont y la dominicana Grupo Estrella, tenían a su vez el propósito o la obligación de entregar esa obra independientemente de las circunstancias. Eso había provocado que hubiese un sobrecosto de lo que en principio se planteó. El contrato firmado originalmente rondaba los 1.950 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra se elevó casi a 2.300 millones con algunas enmiendas que les fueron realizadas. Además de eso, hay una sentencia ya y obedece, o más bien, un acuerdo que obliga al Estado Dominicano, además de esos 2.300 millones aproximadamente que ha pagado por la planta, si usted le quiere sumar los intereses por los préstamos que ha tomado para poder pagar esos 2.300 millones de dólares, que llevaría casi a 2.500 millones de dólares el costo de la planta, a eso se le suma un monto de 395.5 millones de dólares. Es decir, que con todo esto, la planta Punta Catalina llegaría casi a 2.900 millones de dólares, que supera casi 1.000 millones la cifra contratada, la cifra inicial. Ya usted sabe por dónde va. Y esto porque Odebrecht reclamaba el pago de 973 millones de dólares en un arbitraje internacional por supuestamente haber modificaciones en el proyecto que no estaban contempladas. Sin embargo, ese mismo contrato que se firmó con Odebrecht en ese momento tenía contemplado, y aquí tengo la información, de un astrainte por cada día de retraso en la entrega de la obra de 220.000 dólares. Eso nunca el Estado Dominicano se interesó en hacerlo cumplir. Si hubiese sido así, con el retraso de más de un año que tiene la planta, hace tiempo que la República Dominicana hubiese podido tener mucho más dinero, escuche bien, 220.000 dólares por día debía pagar Odebrecht o el consorcio Odebrecht, Tecnimont, Grupo Estrella, al Estado Dominicano por el retraso de la obra. Nada de eso se ha cumplido. ¿Usted sabe cuánto se supone que pagó a plazos y sin intereses el Grupo Odebrecht a República Dominicana por los sobornos dados? Apenas 184 millones de dólares. El doble de lo que supuestamente había entregado, que eran 92 millones de dólares distribuidos en sobornos. Usted sabe, solamente con esto, y mírelo aquí, no me lo estoy inventando yo, solamente con esto, ¿cuánto recibe Odebrecht? Más del doble de lo que en ese momento, aquí está la información, de lo que en ese momento tuvo que pagar por conceptos de soborno. Entonces, ya ustedes ven cómo la ineficiencia de unos grupos obligan o permiten que empresas extranjeras sigan beneficiándose y exprimiendo al Estado a ese punto. ¿Cómo? Casi 3.000 millones de dólares terminó costando Punta Catalina y aún no ha sido inaugurada. No, pero eso no es ineficiencia de un grupo, Cristian, no comparto contigo. Porque esos que están ahí son beneficiados, son amiguitos todos. Bueno, Tienen cómo llegar para saber dónde están fallando, quién debe pagarle, si está afectando al Estado Dominicano. ¿Por qué no entonces ir directamente? el tema es que Eso es estafa, aquí y donde sea. en lo que el hacha va y viene, ya nosotros tenemos cerca de 1.000 millones de dólares abajo. Como pueblo. Y ellos demandándonos Como allá. pueblo, con una demanda ahí vigente, y no podemos ejecutar un estrainte de 220.000 dólares. Mañana
seguimos, temas. Cristian, con este tema de la interesantísimo de Punta Catalina. Nos vamos a los periódicos, por favor. Ahí tenemos el Diario Libre de hoy, justamente de este 18 de marzo.